El estrato 6 ecuatoriano sí pagan más el servicio de luz, pero no pagan subsidios para pagarle la luz a los pobres. Nosotros sí. Entonces nosotros terminamos pagando el doble, más del doble por la luz que compramos en Colombia, que es la misma que le vendemos a los ecuatorianos y lo pagan la mitad. ¿Por qué? Si es de Colombia y allá cuesta la mitad. ¿Y por qué donde nosotros cuesta el doble? ¿Sí? Sí. Entonces, venimos a esto. Resulta que nosotros tenemos una ciudad, Bogotá es una ciudad casi que plana, o sea, sí tiene algunas montañas y todo, pero por donde pasa el Transmilenio, si ustedes se han dado cuenta, es totalmente plano. ¿Cuál era el problema en vez de poner todos estos buses contaminantes, que son contaminantes, porque indudablemente el diésel es mucho más contaminante, así sea diésel puro, así sea lo que quieran decirnos, es mucho más contaminante que la luz? Y nosotros hubiéramos podido establecer, como en muchas ciudades del mundo, un sistema de trolis, de luz, que hubiera sido más eficiente, más económico y muchísimo menos contaminador, ¿cierto? Entonces, ¿qué clase de gobernantes tenemos nosotros que ni siquiera son capaces de pensar en una solución tan simple como esa? Era de hacer exactamente lo mismo y tirar una red eléctrica por todas partes, como la tenía Bogotá, pero vinieron algunos gobernantes de los 60 y decidieron que Bogotá, ¿para qué necesitaba trolis? Que había que llenar Bogotá de buses. Los trolis nos llevaban a todas partes. Cuando yo tenía la edad de ustedes, los trolis nos llevaban por todo el Bogotá que había, y si se hubiera seguido extendiendo la red de trolis, tendríamos trolis por todas partes. Pero no, llegaron unos políticos que compraron unos buses de gasolina y decidieron que no, que era mejor echarle la gasolina aquí a Bogotá, que la buena electricidad, que no, y allá están, ahí en Bogotá hay como 300 trolis tirados en un sitio que han podido estar funcionando toda la vida esos trolis, porque eran aparatos que se les cambiaba el motor y servían. Y sin embargo vinieron, ¿no? Y después nos dicen, no, y es que el Transmilenio eso es del Estado. Ah, no, es que resulta que el Transmilenio ni siquiera es del Estado. Bueno, no vamos de política, vamos a trabajar en nuestro cuento. ¿Aló? ¿Qué? ¿Y qué, muchachos? 40 minutos después. Ya de ahí empezamos mal. Notes el ánimo en nuestras caras. ¿Cómo? Por favor, miren el cantante. Está oyendo el bombo, claro, que yo ahí sí está. Además, como al último que le toca. Se supone que el que debería estar atrás de allá soy yo, porque yo, sí, la cámara. Ah, sí. ¿Ahora sí lo oyes? Bueno, no está por allá atrás. No sé. Ahora. Oh no, Alejo. Este huevón.